Es así que luego de que Song conoce al verdadero monarca de las sombras y se entera de toda la verdad detrás de los cazadores y los portales, decide volver a la Tierra para continuar luchando. Y sin más vemos que en Corea los monarcas se cubren de la tremenda onda de poder que libera el padre de Song, y llamándolo fragmento resplandeciente le dicen que el peor de los desastres es acercarse al cuerpo que está tratando de proteger. Y si de verdad piensa dejar este lugar en manos de este desastre y está decidido a morir para ayudar al monarca de las sombras a sobrevivir, y se preguntan en qué diablos están pensando los gobernantes. Por su lado, Rakan dice que no hay tiempo y se prepara para atacar, y a su lado Silat también se pone en posición de pelea. Y al verlos, el padre de Song tan solo toma sus dagas con más fuerza y se prepara para el encontronazo. Es de esta manera que los monarcas y el padre de Song se ven por un par de segundos, y sin más salen disparados como 3 rayos de luz para comenzar la pelea. Es así que tanto Silat como Rakan saltan sobre el padre de Song para bloquearle toda opción, pero ese sin inmutarse ni un poco los observa con furia, y luego, moviéndose con gran habilidad, se agacha para evitar el golpe del tridente de Silat que llega primero, para después darse la vuelta a toda prisa y detener el ataque de Rakan con su espada. El caso es que el padre de Song logra moverse a toda velocidad de esa incómoda posición y se coloca por detrás del monarca de hielo. Ante esto, Silat dice que este sujeto está leyendo la trayectoria de su lanza y moviéndose en consecuencia, y en cuanto lo dice vemos al padre de Song esquivar sus golpes una y otra vez. Por su lado, Rakan piensa que es el movimiento de un soldado que ha conquistado innumerables campos de batalla y que está bloqueando todos sus ataques por permanecer sutilmente detrás de la lanza del monarca de hielo. Ante eso, Silat decide atacar con una de sus avalanchas de hielo ahora que le ha ganado la espalda, pero antes de poder siquiera soplar recibe una tremenda patada en la quijada que le cierra la boca, y el impacto es tan pero tan potente que lo saca volando y se estrella contra un edificio. Sin embargo, el padre de Song no tiene tiempo para descansar, pues Rakan se lanza hacia él dando una gran mordida. Pero una vez más el padre de Song demuestra su gran habilidad y rápidamente le clava su daga en el paladar a la bestia, y a esta no le queda más que hacerse para atrás chillando de dolor, y luego antes de que pueda recuperarse le da otro impacto directo en el estómago, y este fuerte golpe manda hacia atrás al monarca de las bestias, que solo se sostiene el estómago con dolor. Es así que lleno de rabia Rakan se arranca las dagas mientras le grita totalmente fuera de sí que lo hará trizas. Sin embargo, justo en ese instante cae al suelo como un perro asustado, con el terror reflejado en la mirada, y lentamente voltea nervioso a ver a Song Jin-woo, y vemos que nuestro prota, a pesar de no haber despertado aún, está emanando una gran cantidad de energía, y ante esto el monarca de las bestias, como si sintiera el inminente peligro, se aleja rápidamente de él. Mientras tanto, el monarca de hielo aparece entre el polvo de los escombros y dice que no perderá esta vez, y justo cuando comienza a decirle a Rakan que ataquen de nuevo, este le dice que va a parar. Ante esto, Silat le pregunta si acaso está loco para retirarse después de haber llegado hasta ahí, pero Rakan le pregunta temblando de miedo si acaso no siente que el maná que los rodea está comenzando a desmoronarse, y que esto le indica que el monarca de las sombras llegará pronto, y en cuanto lo dice vemos al padre de Song junto al cristal que resguarda a su hijo totalmente listo para defenderlo. Es así que Rakan dice muy decidido que se larga, y Silat le pregunta muy indignado si acaso no había prometido que le ayudaría a derrotar al monarca de las sombras, a lo que este responde que su palabra era para cuando este seguía siendo humano, pero que debido a lo que se viene en este momento está seguro de que es el verdadero y que no tiene ninguna obligación de cumplir su palabra. Al escuchar esto, Silat le pregunta si de verdad entonces solo huirá con el rabo entre las patas, y le recuerda que él es el rey de las bestias. Sin embargo, Rakan tan solo le dice que nunca lo entendería, ya que nunca se ha enfrentado al verdadero poder del monarca de las sombras, y sin más desaparece por el portal mientras le desea suerte en la pelea que se avecina. Ante esto, Silat lo llama cobarde, lleno de rabia, y le dice que contemple el terror del hielo y que le demostrará de lo que es capaz, y sin más clava su tridente en el suelo con mucha fuerza. Es así que en cuanto hace esto, una gran tormenta de hielo aparece alrededor del monarca, y al ver a los cazadores de la zona dan la orden de que todos se mantengan alejados y preparen la retirada. El caso es que vemos que la tremenda tormenta de hielo levanta hasta los autos del suelo, y luego destrozándolos y creando flechas con ellos, el monarca hace que esas caigan a toda velocidad hacia el padre de Song Jin-woo, quien de inmediato comienza a rechazarlas a toda velocidad con una habilidad simplemente impresionante. Al ver que su ataque no es efectivo, el monarca de hielo levanta la mano al cielo mientras se pregunta cómo se atreve un simple humano a retarlo, y vemos que con su enorme poder y energía crea un enorme pedazo de hielo sobre Seúl, y sin más le dice al padre de Song que lo encarcelará en el amargo frío junto con el monarca de las sombras por el resto de la eternidad. Ante esto, el padre de Song se pregunta preocupado si de verdad piensa destruir toda esa zona. Sin embargo, este pequeño instante de distracción le sale caro,
Karu, pues recibe un impacto directamente en el brazo. Y para cuando logra reaccionar y voltear al cielo de nuevo, se da cuenta que el enorme carámbano de hielo cae hacia ellos inevitable. Pero justo una sombra sale volando a toda velocidad hacia el carámbano y levanta la mano, para luego impactarlo con todas sus fuerzas. Y así, en otro increíble momento de esta historia, vemos a Vero atravesar y destrozar por completo el ataque del monarca de hielo. Y luego, en otro cuadro igual de épico, vemos a Ygritte defendiendo al padre de Song, a la vez que le dice a Sylar que no se haga llamar rey con esos poderes. Al ver a Ygritte, Sylar se pregunta si acaso rompió su hechizo y sus comandantes han recuperado su fuerza original, pero no puede pensar nada más, pues en ese momento Song comienza a emerger del hielo mientras le dice que es por esta razón que no se puede confiar en las profecías. Y sin más, parándose con su impresionante aura rodeado de sus más leales soldados, pregunta si la bestia escapó, y agrega que no recuerda haberle dado permiso para marcharse. Por cierto, en cuanto lleguemos a 10,000 likes se subirá la siguiente parte de este video, así que no olvides dejar tu like y compartir. Es así que luego de que Song regresa a la vida para hacerle frente de nuevo a sus enemigos, el monarca de hielo siente una impresionante presión, y tan solo alcanza a decir que siente un muro entre ellos que no puede entender, y mientras observa a Son Jinwoo parado frente a él totalmente impresionante, se pregunta si de verdad la brecha entre ellos es tan grande. El caso es que Song, sin decir nada, comienza a expandir algo así como su dominio, y tras un par de segundos vemos que ya ha cubierto una gran parte de la ciudad y luego al país entero, y después, expulsando todo su poder, expande su dominio por todo el mundo. Es de esta manera que tras encontrar lo que busca, Song se da la vuelta mientras dice que ahí está, y justo en ese instante nos dicen que el monarca de hielo supo instintivamente que un punto ciego del monarca de las sombras es algo que no pasa dos veces, y mientras comienza a cargar un ataque para acabar con él, dice que no importa cuánta diferencia de poder haya entre ellos dos, pues no puedes mirar a otro lado con el enemigo cerca, y que si pierde esta oportunidad lo único que le queda es la muerte. Y ahora sí, listo para atravesarlo con su lanza, dice que terminará esto de un solo ataque, y sin dudarlo, pero ni un segundo más, la lanza directamente hacia Song, que comienza a voltear poco a poco, y luego, como si no fuera la gran cosa, tan solo estira la mano hacia el ataque del monarca de hielo con el aburrimiento reflejado en la mirada, y en cuanto la lanza choca con su mano, se hace trizas al impactar contra un muro inamovible. Ante esto, Sylar le pregunta muy asombrado si acaso este es el poder del monarca de las sombras, y no le queda más que reconocer que el poder del gran fragmento de luz brillante y uno de los monarcas más poderosos es incomparable. Y justo en ese instante Song tan solo le dice que él será el último y que una vez acabe con el monarca de las bestias seguirá a él. Es así que en otro lado del mundo vemos abrirse el portal de Rakan, y tras un par de segundos este comienza a emerger de él mientras piensa que la energía de la muerte estaba asfixiándolo, y que logró escapar un poco más tarde por discutir con el monarca sin razón, pero que ahora que las cosas terminaron así tendrá que esperar ahí hasta que el rey de los dragones llegue, y sin más continúa su camino sin darse cuenta que tras él las sombras de Song ya han comenzado a aparecer. El caso es que Rakan se voltea rápidamente muy asustado y se pregunta si la energía que ha comenzado a sentir podría ser de... Pero antes de que pueda agregar nada más, Song aparece a su lado en un parpadeo, y totalmente paralizado por el miedo, el monarca de las bestias tan solo alcanza a pensar que el olor a muerte lo rodea, y mientras cae de rodillas al suelo acepta que no puede ganar y que tampoco puede correr, y en cuanto voltea a ver a Song, que lo observa con desprecio desde arriba, reconoce que hay una gran diferencia de poder entre ellos. Es así que sin más opciones Rakan le hace una reverencia a Song, mientras piensa que no le queda más que arrodillarse y obedecer, y que sus instintos se lo están ordenando. El caso es que Rakan le dice a Song que él, el rey de las bestias, no desea pelear contra él, y le pide de manera humilde que por favor lo perdone por sus actos atroces y lo acepte como su aliado, ya que pronto el rey de los dragones llegará con sus soldados, y cuando eso pase el ejército de las bestias lo ayudará. Ante esto Song le dice que está de acuerdo con su trato, y al escuchar esto Rakan de inmediato sonríe y piensa que Song es un tonto, y que no es el monarca de las sombras real, ya que si lo fuera recordaría que no solo lo traicionó una vez, sino que también trató de destruir su avatar que le permitía descender, y ni siquiera hubiese pensado en perdonarlo, pero que ahora se ha ahorrado un poco de tiempo debido al corazón cálido y la estupidez del humano, y que todo lo que debe hacer es esperar a que llegue el rey de los dragones, y después de eso lo hará pagar por todo lo que le ha hecho. El caso es que aún
inclinado, Rakan le dice a Song que será leal, y nuestro prota le responde que antes de eso deberá pagar por lo que le hizo antes, y señalándose el torso le dice que 5 de sus garras atravesaron su pecho, y que debido a eso, si puede aguantar solo 5 de sus ataques, le concederá el perdón. Al escuchar estas palabras, el monarca de las bestias pierde el control por completo, y aumenta su tamaño de manera impresionante mientras le pregunta cómo se atreve a usar estos trucos contra el rey de las bestias, y que este podrá ser su fin, pero que no se irá sin hacerle alguna herida. Y tenemos otro impresionante cuadro en el que vemos la diferencia de tamaño entre el monarca de las bestias y el monarca de las sombras, mientras este último saca una de sus dagas para comenzar la pelea. Es así que Song se mueve a toda velocidad para acercarse a Rakan con un tremendo estallido de poder, y en cuanto acaba su recorrido vemos que el monarca de las bestias recibe un tremendo corte que le hace mucho daño. Y no fue solo eso, pues el tremendo ataque de Song le arranca una pata, y nuestro prota tan solo dice que solo le quedan 4 ataques. Y ahora de vuelta en Seúl vemos que la batalla continúa, y Silat se da cuenta que Beru está protegiendo a los humanos, y en cuanto lo dice lo vemos curando a Toma Sangre, pero no puede pensar nada más, pues debe esquivar otro ataque mientras piensa que la otra sombra también es un problema, y mientras ve a la sombra lanzarse hacia él dice que lo ha visto antes y que se conoce como una de las 2 alas del monarca de las sombras llamado el soldado de la muerte, y en cuanto termina de decirlo Ygritte aparece frente a él listo para acabar con esta batalla. Ante esto Silat comienza a huir de él mientras piensa que al parecer ahora puede usar todo su poder, además de que puede sanarse mientras el poder del monarca de las sombras siga fluyendo, por lo que sin más se decide a pelear y se da la vuelta para hacerle frente a Ygritte esquivando la estocada de este, y luego cayendo al suelo listo para la pelea le dice que no haga nada inútil y le pregunta por cuánto tiempo cree que podrá enfrentarlo. Sin embargo, en lugar de ponerse en posición de pelea, Ygritte deja su espada de lado y luego extendiendo su capa crea un portal del cual emerge Song Jinwoo, y el monarca de hielo simplemente no puede creer lo que está presenciando. El caso es que Song deja caer al suelo las garras de Rakan, y en otro cuadro más allá de lo épico declara que el monarca de las bestias ha muerto. Ante eso Silat se pregunta si de verdad acabó con el monarca de las bestias pocos minutos luego de su aparición, pero Song tan solo agrega que la muerte de la monarca de los insectos, el monarca de las bestias y el monarca de hielo le dará una advertencia al resto, y Silat al escuchar esto se prepara para atacarlo lleno de rabia. Sin embargo, antes de poder siquiera moverse recibe una daga de Song directamente en el pecho, y sin más la segunda daga se impacta en el lado contrario dejándolo prácticamente sin opciones. Ante esto Silat decide atacar entonces con su avalancha de hielo, pero antes de que pueda cargar el ataque Song aparece frente a él y le tapa la boca, y luego sin dudarlo pero ni un segundo más lanza un tremendo corte que atraviesa por completo el pecho del monarca de hielo, y ante esto solo puedo decir: imagínense lo animado. Es así que luego de este tremendo impacto Song le dice a Silat que el monarca de las bestias murió al 4.º golpe y le pregunta cuánto aguantará él. Sin embargo, antes de que Song suelte el segundo golpe, Silat deja escapar un aterrador grito de agonía y el escudo de hielo que lo cubre se rompe en 1000 pedazos revelando el aspecto que tenía debajo de este, y sin más comienza a desaparecer, pues Silat, el monarca de hielo, ha sido derrotado por Song Jinwoo, al igual que el monarca de las bestias. Banda, les recuerdo que los miembros del canal pueden ver los videos 1 o 2 días antes de que salgan, así que no olviden volverse miembros para disfrutar de los videos un poco antes. Luego de que Song derrota de manera impresionante al monarca de hielo y al monarca de las bestias, Beru llega a su lado de inmediato y Song le pregunta dónde está el sujeto que lo protegió, a lo que Beru responde que él desapareció en un segundo, y Song tan solo alcanza a ver su daga tirada en el suelo y reconociéndola se inclina para recogerla y analizarla. Por otro lado vemos que alguien avanza dejando un rastro de sangre por la pared, y cuando no puede avanzar más se deja caer al suelo en muy mal estado. Es así que vemos que se trata del padre de Song, quien resopla muy agotado, y justo en ese instante su mano comienza a desmoronarse, y mientras las grietas aparecen en su rostro dice que este es el resultado de convertirse en el recipiente de un gobernante, y que se acabó y este es el final. Sin embargo, en ese instante su daga llega girando a sus pies, y Song se para frente a él preguntándole si pensó que no sabría que se intentaría ir así, y lleno de dolor le pregunta si de verdad pensaba irse otra vez sin decir nada, y ahora sí lo llama padre.
padre. Es de esta manera que conocemos la historia del padre de Song, y dice que cierto día apareció un portal gigante que atraía monstruos, y que él creyó que sería capaz de escapar del portal una hora después de derrotar al jefe, pero que al final terminó atrapado entre dimensiones. El caso es que vemos al padre de Song prácticamente derrotado dentro de la mazmorra donde se perdió, pero dice que en cierto momento los gobernantes aparecieron y le prestaron su fuerza para que detuviera a los monarcas, incluyendo al monarca de las sombras que surgiría pronto, y que él, después de perder cualquier medio de escape, no tenía otra opción. Es así que el padre de Song se volvió el avatar de los gobernantes y con eso pudo volver a la Tierra con una misión importante, y que él sabía que de todos modos era una misión de la que no iba a salir vivo. Es de esta manera que vemos que cuando Song acabó con los gigantes, su padre presenció todo eso, y dice que aunque era consciente de que el peor desastre para la humanidad residía en ese cuerpo, no podía hacer más que observar, y que mientras estaba estancado, los gobernantes estaban poniendo de acuerdo en detener el resurgimiento completo del monarca de las sombras, pero que finalmente el fragmento de la luz brillante dio una nueva orden, y que esta era que protegiera al monarca de las sombras. Es así que el padre de Song explica que los gobernantes habían dado cuenta que necesitarían todo el poder del monarca de las sombras si querían detener a los otros monarcas, ya que él era el único que podría detener al ejército de la destrucción del rey de los dragones, que llegaron antes que los soldados del cielo, y que era una apuesta peligrosa, ya que no sabían si el monarca de las sombras estaría del lado de los humanos o de los monarcas, y que este fue el resultado, y por eso lo ayudó, y mientras lo dice vemos que sigue desapareciendo poco a poco. El caso es que el padre de Song le dice que no quería que lo viera así, y sin más le pregunta si lo odia viéndolo directamente a los ojos, a lo que Song responde que sí, pero que solamente a veces. Es de esta manera que Song comienza a decir que cuando comenzó como cazador, cuando escapó de la muerte y cuando volvía a casa sano y salvo con su madre y Jinja, siempre pensó en él, y que incluso si lo hacía y lo odiaba, también lo extrañaba demasiado, y al escuchar esto la sorpresa aparece de repente en la mirada de su padre. Es así que Song le pregunta a su padre qué hay de él y si acaso extrañó a su familia en algún momento. Al escuchar esta pregunta, las lágrimas se asoman de inmediato en los ojos del padre de Song, y bajando la mirada totalmente destrozado dice que los extrañó siempre, tanto que no podría imaginarlo y que estaba feliz de tan solo poder verlos de lejos. El caso es que haciendo sus últimos esfuerzos, el padre de Song logra ponerse de pie y sin más se acerca a su hijo para abrazarlo y decirle que se ha convertido en un buen hombre. Y ante esta demostración de cariño que esperó durante tantos años, Song no puede hacer más que derramar un par de lágrimas dando rienda suelta a su dolor. Es así que Song le pregunta a su padre si fueron los gobernantes los que lo utilizaron y lo dejaron morir, a lo que este responde que lo único que hicieron fue darle la oportunidad de elegir, y que él eligió protegerlo y lo volvería a hacer. Es de esta manera que mientras Song comienza a abrazar a su padre, este le dice que quería hablar más con él y que quería quedarse un poco más, y por último le dice que lo siente por no haber sido un buen padre, y sin más termina de desmoronarse y perderse en la nada. Y tras un par de segundos a nuestro prota no le queda más que abrazar a un espacio vacío en donde alguna vez estuvo su padre, para luego cerrar el puño lleno de rabia y decisión para lo que tiene que hacer a continuación. Mientras tanto, en otro lado de la ciudad, la madre de Song le dice a Jinja que es hora y que debe irse ahora, pues de repente le parece que es el momento adecuado para que se vayan de ese departamento, y vemos que es porque de alguna manera sospecha que su esposo jamás volverá a aparecer por esa puerta. Por su lado, Song, lleno de rabia, grita al aire llamando a los monarcas y les asegura que pagarán por lo que pasó hoy a toda costa, y les pregunta si lo están escuchando. Es así que el narrador nos dice que el día en el que el rugido del monarca de las sombras hizo temblar el cielo y la tierra fue el momento en que se inició el preludio de la verdadera guerra, y sin más vemos a un dron de noticias sobrevolar la zona, mientras dicen que en un estado en el que la vida del cazador Thomas Sande no se vio afectada, las ambulancias que llegan al lugar de los hechos son vistas escoltando a los heridos a un hospital cercano, y que el monstruo que masacró a los ciudadanos ya no se mueve y solo quedan rastros de ceniza, y sin más vemos a Song llegar a su casa y abrazar a su madre y a su hermana aliviado. Mientras tanto, desde la sede de cazadores de Corea, Jin Chul se pregunta si ya se ha terminado la pelea, y luego, recordando las palabras de Song sobre que acabaría primero con el monarca de hielo y luego aceptaría sus palabras de agradecimiento, tan solo baja la cabeza y le agradece por lo que ha hecho. Es de esta manera que nos dicen que la asociación de cazadores anunció que los monstruos aparecieron como criaturas desconocidas, y que la cantidad de daños dejados por esas
criaturas fue significativa, pero que se espera que el verdadero desastre llegue en pocos días. Y en cuanto lo dice, vemos el enorme portal sobre Seúl, que aún espera que pase el tiempo necesario para abrirse y revelar los horrores que contiene. Y así, con Song Jin-woo derrotando a los monarcas de las bestias y de hielo, es que llegamos al final de este resumen de Solo Leveling. Nos vemos la próxima semana con la siguiente parte. Ya saben que si este video les gustó, siempre pueden dejar un like, comentar o compartir para que lleguemos a más personas que disfruten del anime como nosotros. Y antes de despedirme, me gustaría mandarle un saludo a los miembros más antiguos del canal. Para todos mis pilares, un saludo y muchas gracias.